ya sin más preámbulo, quiero recibir a mi amigo Héctor. Es una bendición poderlo tener aquí. Tuve el honor, la bendición de conocerlo en el mes de octubre, que un grupo aquí en la iglesia estuvimos viajando en Israel. Él y yo pues estamos como parte del tour, y la verdad es que desde que lo vi, desde que empezamos a platicar, como que hubo una conexión así de las conexiones que Dios hace y en las cuales Dios tiene un propósito. Y cuando dije, tengo que invitar a alguien para que nos hable acerca de que debemos de amar, obedecer la Biblia, yo lo veía como compartía. De hecho, él tuvo el honor de que él dirigió la reunión o la confirmación de bodas de Milú y mía allá en Cesarea de Filipo, en Israel. Qué bendición, ¿te acuerdas, verdad? Entonces, pues gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios por sus vidas, por haberse tomado el tiempo, dejar sus 5 hijos allá en Anaheim y estar el día de hoy con nosotros. Le pido por favor que le demos un aplauso a Héctor Hermosillo. Es un placer y un honor estar en este lugar con tan distinguida audiencia y la verdad disfrutando de esta promesa que Gerardo y Emilio nos hicieron. Ayer ya le estaba cambiando el nombre a tu esposita, mil disculpas, y de invitarnos a Monclova. Yo dije, será, así me han prometido muchos, pero la verdad es de que Gerardo y Emilú cumplen lo que prometen y estamos felices de estar aquí. La verdad es un sueño conocer lo que en tan solo 3 años, para su gloria, a través de ustedes, Dios está haciendo en su comunidad y en su Monclova amada, tan amada por el Señor. Y bueno, otra vez es un gusto y es un privilegio estar y hablar un poco de la promesa de Dios. ¿Cuántos hemos recibido promesas? ¿Y a cuántos se nos han dado promesas y esas promesas han sido rotas? O más aún, ¿cuántos hemos hecho una promesa y no hemos cumplido y hemos roto el corazón de alguien? Yo recuerdo que corría el año del 82, fíjense. Tenía yo 19 años, hágale cuenta, 53, si es malo para las matemáticas, yo se lo resuelvo acá. Tenía yo, que dije, 19 años, y yo trabajaba con un artista muy famoso, que se llamaba Emanuel. Estaba en su época de gloria, ¿no? Y yo estaba estudiando o terminando mi carrera en el Conservatorio Nacional de Música, y le pedí una guitarra española porque él es de ascendencia española, y justo ese día llegaba del aeropuerto. Y justo ese día traía una guitarra que un gran guitarrista llamado Manolo Sanlúcar, precursor de Paco de Lucía. Le estoy hablando de puros fósiles, Dios mío. Pero pues así está uno, ¿qué se debe hacer? Todavía no fosilizado, pero en proceso. Y estaba yo en casa de Manuel en un departamento ahí en el Pedregal de San Ángel, viendo mi guitarra, y olvidé por completo la promesa que le había hecho yo a mi mamá de recogerla en el aeropuerto. Mi mamita había ido a visitar a su hermana a Tampico, Tamaulipas, y mi mamá es anticipada, compra sus boletos unos 15 o 20 años antes de viajar. O sea, no, es impresionante. O sea, va a estar un mes con nosotros en California y el día siguiente de que llegue ya hace la maleta para cuando se regrese. Y digo, mamacita, acabas de llegar. Pero súper anticipada, y no había celulares, no había pagers, no había nada, pero sí había guitarras chidas. Y entonces estaba yo disfrutando de esa guitarra y olvidé por completo mi promesa. Llegó mi mamacita, ni a dónde hablarme, ¿no? Cuando voy llegando a mi casa en la noche y voy viendo a mi mamá que ya había regresado, me acordé que le había hecho una promesa y que la había roto. Y bueno, lo siguiente en orden que fue roto. Pero así es uno cuando hace una promesa y no la cumple. Estoy bien feliz de que Gerardo cumplió su promesa de invitarme. Y tengo el privilegio de que juntos podamos leer con claridad el texto, darle sentido, ponerlo en nuestro corazón, y que Dios traiga una revelación de su gracia profunda y mayor a nuestros corazones. Lucas capítulo 1,
comenzando en el verso 1, y el nombre de esta conferencia es La promesa de Dios, o Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Lucas capítulo 1. Comenzando en el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escritas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tengamos una palabra de oración juntos, ¿les parece? Inclinemos nuestro rostro. Maravilloso Rey, amo, soberano del universo, queremos rogarte que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, y contemplando tu gloria en ella, Señor, seamos transformados como a tu imagen por tu mismo Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso y bendito nombre, y todos en la vid decimos amén. Esta es esta introducción formal, característica de documentos históricos de la época de Jesús, que hace este hombre de ciencia llamado Lucas, a quien Pablo el apóstol en su carta a los Colosenses en el capítulo 4 verso 4 hace referencia como el médico amado. Sabemos que era gentil o no judío, porque después de haber saludado a una lista de creyentes allí en su carta a los Colosenses de origen judío, hace referencia a otra lista de creyentes no judíos, y entre esos creyentes estaba este médico amado, el doctor Lucas, a quien conoce en este segundo viaje misionero, estando en Asia, y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, se le une a su travesía, y en este segundo tratado, porque Lucas es autor de dos tratados, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, en este segundo tratado, a partir del capítulo 16, él comienza a hablar en un plural, ¿no? Fuimos, nos embarcamos, ya no es fue y se embarcó, sino fuimos y nos embarcamos, de manera que él estuvo muy de cerca, y aquí hace referencia a la investigación que él detalladamente hizo con aquellos que fueron testigos presenciales de Jesucristo. Y después de hacer esta tremenda investigación, ordena estas cosas en su primer tratado, el Evangelio de Lucas, segundo tratado, el libro de los Hechos. He de decirles que si Pablo no es el autor de la carta a los Hebreos, entonces Lucas es el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Este hombre, repito, de ciencia, no judío, gentil, que se da la tarea de investigar con testigos de primera fuente todo lo relacionado a Jesucristo, y lo pone en un orden interesantísimo. No es un orden cronológico. Cuando tú lees el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, en el caso de los Hechos sí, en el caso del Evangelio de Lucas, su primer tratado no, es un orden no cronológico, sino temático. Y nos habla este libro de Lucas, la primera parte del advenimiento del Mesías, la segunda parte del ministerio del Mesías en Galilea, la tercera parte es fantástica, se la recomiendo, del capítulo 9 al capítulo 19, del 9:50 hasta el 19, es un material casi exclusivo del Evangelio de Lucas. Están unas parábolas fantásticas como la del buen samaritano, la del hijo pródigo. Hay un gran contenido en este libro, repito, que no encuentras en los otros evangelios sinópticos. Y bueno, las pone en este orden al que hace referencia, no cronológico, sino temática, y los presenta a un hombre que se llama Teófilo. Teófilo significa amante de Dios, y derivado a la etimología de su nombre, mucha gente piensa que, bueno, pues este libro está dirigido a todos los amantes de Dios, y podemos poner ahí nuestro nombre. Otras personas han pensado que
ya que se dirige a él como excelentísimo, de la misma manera como se refiere él a los gobernadores Félix y Festo o al rey Agripa, pudiera tratarse de una persona en alta jerarquía en Roma que tiene el caso de Pablo en sus manos, a quien le presenta esta documentación. Cualquiera que sea el caso, definitivamente toda la escritura es inspirada por Dios y toda esta es útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos. Bien, comienza el trasfondo de esta primera historia y yo quiero enfocarnos en la primera historia que él presenta, y es la historia de dos personitas. Él se llama Zacarías y ella se llama Elizabeth. Ellos han de ser los padres de Juan el Bautista. Y vamos a leer el trasfondo de esta interesante historia, comenzando en el verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, elemento de contraste, cada que tú leas un pero en la Biblia, estás delante de un gran contraste ante el cual necesitas abrir bien tus ojos, abrir bien tu mente y abrir bien tu corazón. Pero no tenía un hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Parece que estoy leyendo dos historias diferentes, o la historia de dos personas diferentes, porque en principio me hablan del pedigrí de este hombre Zacarías y Elizabeth. Zacarías era descendiente de Aarón, pero también Elizabeth era descendiente de Aarón. Esta familia era familia de sacerdotes, era familia de levitas, ¿no? Esta era una familia que también, no solamente por su linaje, sino ellos, dice acá el texto, que eran justos y caminaban irreprensibles en la ley del Señor. Esto no significa que fuesen perfectos, porque Salomón nos dice en Eclesiastés que no hay hombre perfecto que haga el bien y nunca peque. Cuando la Biblia habla de que eran irreprensibles en la ley del Señor, significa que la ley ceremonial, la ley civil, la ley religiosa era completamente observada por esta pareja de personas justas, con un pedigrí impresionante, pero había un estigma en ellos, porque en los tiempos bíblicos la esterilidad no se atribuía a una condición médica, como ahora la ciencia nos dice en muchos de los casos. Directamente se atribuía a una maldición de Dios. Entonces, estás en el trasfondo de la historia y te quieres jalar los pelos. No entiendo nada. En mi trasfondo religioso, en mis ideas preconcebidas, pues si yo soy irreprensible, si yo soy justo, si yo soy de un linaje escogido, entonces tengo vara alta, como se dice por ahí, ¿verdad? Tengo vara alta y entonces todas las cosas me han de ir bien. ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? Ha sido la pregunta pues por mucho tiempo, y parece que esa pregunta está mal planteada, porque bueno no hay ni uno solo. Entonces, Dios cumple su promesa, pero Dios la cumple cuando todo lo que tú le puedes presentar a Él no es suficiente. Porque nos explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, ¿quién le ha dado algo a Dios para recibir de Dios otro tanto? Dios no es deudor de nadie. Este es un asunto que Jesús desde que comenzó su ministerio enseñaba a sus discípulos. El que no se haga como un niñito no puede recibir. Aquí el verbo es recibir el reino de Dios. Y ahí en Marcos 10, después de dar esta enseñanza a sus discípulos, viene la historia del joven rico. Y el joven rico se acerca a Jesucristo y le pregunta: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar, para conseguir, para ganar
Como en este caso, ya soy irreprensible, tengo pedigrí, soy justo. ¿Es suficiente para conseguir tus promesas? Jesús dice, ¡hey! Aquí en esta historia, el protagonista es solo uno y solo uno es bueno. No puede haber dos buenos, porque si hay dos buenos, entonces la gloria no sería del Señor. Y número dos, como muchas personas le hemos reducimos a Dios ya no como el fin, sino como el medio para conseguir por mi justicia y mis obras, en este caso sus promesas. Entonces, Dios es un Dios que cumple su promesa, pero que no está en deuda con el nombre, sino que por su gran misericordia y por el gran amor con el que nos amó, es que Él se acuerda de su promesa. ¿Cuál era su promesa? Bien, pues Él escogió un pueblo, Israel, y no por sus justicias, no por su cultura, no por su educación. De hecho, era uno de los pueblos más insignificantes de agricultores y de ganaderos, ¿no? Para culturas como los judíos, para los egipcios, ese tipo de pueblos eran abominables. Los egipcios eran personas que habían progresado mucho en la ciencia y mucho en la cultura. Y los judíos, bueno, pero Dios decide escoger al pueblo judío para que a través del pueblo judío bendijera a todas las familias y a todas las naciones de la tierra. Les escoge, les hace suyo y les da su palabra, les da sus pactos, les da su gloria, les muestra su poder, su fidelidad. Este pueblo le da la espalda a Dios, es infiel para con Dios, y Dios en su misericordia permite que este pueblo sea llevado cautivo nuevamente, pero ahora a Babilonia por 70 años. Y les prometen no solamente ser cautivos, sino regresar, ser repatriados y esperar la promesa del Mesías, el cual traería verdadera paz. Isaías 9:6, porque un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Llamará su nombre Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin jamás. Esa es la promesa que Dios había hecho, pero no por las justicias de su pueblo, sino por su gran misericordia. Dios cumple sus promesas cuando todo lo que podemos ofrecerle no es suficiente. Repito, Dios cumple su promesa cuando todo lo que el ser humano tiene que ofrecer no es suficiente. Punto número 2. Vamos a la trama, ese es el trasfondo. Vamos a la trama de la historia, verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Interesante, según Éxodo 37 al 8, este incienso debía de ofrecerse en la mañana, a la hora del sacrificio, en la noche, todos los días, pero también, según la gente entendida en el tema, se dice que para los tiempos de Jesús, sacerdotes de esta clase debería de haber aproximadamente unos 20,000. Entonces, definitivamente se usaban las suertes para ver a quién le tocaría. Entonces, cuando un niño, ¿verdad? Cuando un sacerdote era niño, su mamá, sus papás le criaban en el temor de Dios y le hablaban de estos momentos en los que él tendría el privilegio, ¿verdad?, de ofrecer el incienso. Unos limpiaban el altar, otros ofrecían el sacrificio, pero era uno el que tenía el privilegio de encender solamente el incienso. Y le decía a sus papás quizás, oye, ese día que tú tengas el privilegio va a ser un día muy, muy especial. Y es interesante que estando él con este dolor, con esta pena, con esta necesidad, con este estigma, con esta marca, con de no tener un hijo, pese, repito, a todas sus justicias, ese día fue un día muy especial, ¿no? Porque resultó que le tocó, por la suerte, ofrecer entre 20,000 otros sacerdotes el incienso. Y ese día, yo leo esta escena y veo una multitud que espera en Dios. Y yo veo un sacerdote que
que entra en su función, ¿no? Quizá por primera vez en su vida, encuentra el propósito por el cual Dios le llamó y le creó para la gloria de la alabanza de su gracia, pone sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, ofrece un incienso que según el Salmo 141, verso 2 y Apocalipsis 5, representan las oraciones de su pueblo. El incienso representaba las oraciones. Entonces, ya no está pensando en su necesidad, ya no está pensando en su dolor. Él se enfoca en Dios, él se enfoca en su oficio, él se enfoca en la majestad de Dios. Él va a ofrecer este incienso a favor de su pueblo. Y es así como Dios cumple su promesa. Cuando dejas de enfocarte en tu insuficiencia y levantas tu rostro al cielo y contemplas la majestad de un Dios que ha hecho todas las cosas, que es Padre de todos nosotros, de quien descienden todas las cosas. Y más aún, cuando te preocupas por el bienestar de otra persona, porque aquí lo que estaba haciendo este sacerdote era ser un mediador o intercesor entre la fuente de la bendición y la necesidad, ¿te fijas? Por eso Jesucristo dice, lo que quieras que hagan contigo, eso tú haz con otros, porque esa es la ley y los profetas. Me encanta leer y releer, meditar y remeditar en la oración del Señor, en el Padre Nuestro. Es una oración que se nos da en plural. Y cuando ustedes oren, oren así. Padre, no te olvides que eres parte de una comunidad. Dios nos hizo para habitar en comunidad. Y como tal tenemos derechos, privilegios, pero responsabilidades. Y una de ellas es ver unos por las necesidades de los otros. Y es ahí donde sucede, perdóname Gerardo, el vocablo, la magia. No sucede ninguna magia. Es ahí donde Dios responde, cumple su promesa. Cuando no estamos obsesionados, ¿no?, con nuestra necesidad, sino más bien contemplamos esta necesidad como la oportunidad maravillosa de Dios, y más aún, repito, cuando nos enfocamos en las necesidades de otros, es que Dios suple tus necesidades. Tienes necesidades económicas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia acerca de eso? El que piensa en el pobre, Dios se acordará de él en el día de la angustia. Pero solamente estamos como la sanguijuela, dame. La sanguijuela nunca dice basta, nunca es suficiente. Pero nosotros, como Abraham, como linaje espiritual de Abraham, somos personas benditas para bendecir y existimos para pensar en la necesidad también de otros. Y es ahí donde las promesas de Dios se cumplen. Repito, cuando pensamos y nos enfocamos en la necesidad de otro. Oigan, ya me dio calor horrible. Estoy en fuego. Ay, sí. Pero, gracias. En tercer lugar, Dios cumple sus promesas no solo cuando todo lo que tienes que ofrecerle no es suficiente, cuando dejas de enfocarte en ti, te enfocas en Él, y en lugar de estar obsesionado con tu necesidad, eres sensible a la necesidad de otros. Vean el clímax de la historia, verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Se imaginan ustedes? Yo creo que de todas las pláticas que tuvo con su papá, con su mamá, de toda la instrucción religiosa que él recibió a través de todos los años, jamás le dijeron cómo tratar con un ángel cuando se le apareciera en el santuario. ¿No estás de acuerdo? ¿Cuál es la apariencia? ¿Cuál es su voz? Debió haber sido terrorífico. Y eso fue lo que sucedió. Verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas temor, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Dentro de Zacarías pudo haber pasado
este pensamiento, pero si ahora yo no estoy orando por mi hijo, yo estoy orando a favor de toda una multitud, ejerciendo un oficio de sacerdote como un mediador. ¿De qué me estás hablando? Luego entonces entiendo que nuestras oraciones no son como dardos que a veces dan en el blanco y a veces no. Lo que yo entiendo es de que todas nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo tienen una respuesta. Algo así como que son acumulables. Dios no las deja caer a tierra, las guarda muy cerca de su corazón. ¿Cuál ha sido tu oración todos estos meses, días? Quiero decirte que Dios las guarda en su corazón y tendrán una respuesta cuando Dios cumple su promesa. No por lo que tú tienes que ofrecerle, no cuando estamos obsesionados en nuestra necesidad, sino en tercer lugar, superando todas nuestras expectativas. Miren el verso 14. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y empieza a explicarle. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo responde Dios las oraciones? No por nada que le puedes ofrecer, no cuando estás obsesionado en tu necesidad, sino en el regalo de su justicia, de su amor, enfocado en las necesidades de otras personas. Y en tercer lugar, Efesios 3, 20 y 21 es un versículo que siempre que oro, por una necesidad, por una enfermedad, lo traigo siempre a colación. Y casi rubrico todas mis oraciones con este versículo y con esta promesa. Al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, a Él sea la gloria, la honra en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante que Pablo, cuando escribe esto en Efesios 3, versos 20 y 21, se inventó una palabra que no existía, más, al que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. ¿Qué clase de palabra es esta? Mucho más. Es como supercalifragilístico espiralidoso, no. Es como super, plus, ultra, archi. Eso es lo que está diciendo. Al que es poderoso para hacer todas las cosas archi, plus, ultra, más abundantemente de lo que piensas o entiendes. O sea, Dios te va a sorprender con su respuesta. Si todo lo que yo quería era un niño. No te voy a dar el niño. Te voy a dar un profeta. Te voy a dar el más grande profeta nacido de mujer que tuvo el privilegio de identificar al Cordero de Dios. Aquel que prepararía un camino bien dispuesto para que llegara la promesa de Dios. ¡Wow! Así responde Dios. Yo lo único que le pedía cuando tenía 20 años es: Señor, yo quiero casarme con una esposita así como un chocorrol o como un gansito, así, esponjadito. Pero Dios unió mi vida a la persona que después de Jesucristo considero mi más grande influencia, por supuesto, y la gente más bella que existe, por su corazón, por sus deseos. Yo hice su mail y yo le puse Bishop Gaby, porque tiene una percepción de las cosas y una gracia para tratar, aunque a veces ella tiene que usar de algunos aspectos de la gracia para disciplinar en casa, pero no deja de ser un ser maravilloso y precioso. Dios siempre supera nuestras expectativas y no deja caer nuestras oraciones a tierra, son acumulables y Dios las responde. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice Jesús en Juan 16, 14, 24. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Pero ojo, Él no va a responder por nada que le ofrezcas. Si tan solo de verdad abrazáramos esta tarde ya, este principio, de verdad. Eclesiastés 5 dice, el sabio Salomón, no ofrezcamos
el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Prometer a Dios, nosotros, ¿no? Y peor aún, no cumplir. Mejor es que no prometas, a que prometas y no cumplas. Por eso mejor que sean pocas tus palabras. Cuando te acerques a Dios, no te acerques a ofrecer, acércate a escuchar y a recibir todo lo que en Cristo tiene para ti. Y prepárate después de recibir a responder en gratitud, en alabanza y en servicio y en entrega. Bien, sigue la historia, estamos en este clímax impresionante y estamos a punto de llegar a un desenlace maravilloso. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Verso 20. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Otro contraste impresionante que me llama mucho la atención. Porque si Zacarías hubiera estado hablando conmigo, yo sé que le hubiera respondido: eres un incrédulo. ¿Sabes qué? Dios no tiene nada para los incrédulos. Con tu incredulidad estás desafiando a Dios, ¿sabías? Nada de lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Estás en esa condición por tu incredulidad. Pero cuando yo veo la respuesta de este mensajero de Dios, veo algo muy diferente. Vas a quedar mudo, porque efectivamente el Salmo dice: creí, por tanto hablé. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú no crees, es difícil que puedas hablar. Y por tal razón vas a quedar mudo hasta que se cumpla lo dicho por el Señor. Me encanta, ese es uno de los contrastes misteriosos. Y es un principio que corre de pasta a pasta. Dios no está limitado a nuestra fe. Dios es soberano. ¿Se fijan? ¿Cuántas veces hemos recibido condenación de libros, de amigos, de nuestra conciencia? No, Dios no me oye, porque la verdad en el fondo de mi corazón no creo. Por eso el verso que te acabo de repetir: el que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que creo. A Él sea la gloria. Porque todo lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento. Todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, tiene cumplimiento. Les leo otra vez este verso 20, es maravilloso, chéquenlo. En diferentes versiones. Y noten la fuerza del contraste de nuestra... lo que explica Pablo en una de sus cartas. Y aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. El testimonio de Dios es fiel, permanece para siempre. Hace sabio al sencillo. Dios prometió, ¿no hará? Él no es hijo de hombre para que mienta. Verso 20, lo vuelvo a leer: quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, las cuales se cumplirán. Y remato un poco esta idea: cómo la religión, cualquiera que ésta sea, la verdad, ha hecho daño al hombre al hacernos pensar que Dios está limitado a nuestra fe. Estoy leyendo en mi programa de lectura en un año, una lectura que tenemos mi esposita y yo todas las mañanas, y estoy repasando la historia de Jacob y de sus hijos. Y estoy en el clímax de la historia de José, cuando se revela a sus hermanos en Egipto. Hasta la piel se me pone chinita porque está impresionante esto. Y hay muchas historias, ¿no?, enlazadas. Y una de ellas es la historia de Judá. Una persona terrible, que
tú lees lo que hace con su nuera cuando su primer hijo no puede darle hijos y se la da a su segundo hijo a esta nuera y ya no se la da al tercer hijo y después en su vana manera de vivir él busca una mujerzuela en el camino y resulta que era su nuera y después cuando se entera él que su nuera ha concebido, él la manda a matar. Era un tipejo, como dice mi esposa, era un patán. ¿Qué puede hacer Dios por un patán? Dice la religión. La respuesta es nada. Pero Dios no está limitada a la fe de los patanes como yo o como Judá. En el caso de acá, era una persona justa. No hay diferencia. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es por su gracia, por su misericordia, no por nada que el hombre puede ofrecerle. Pero la historia de Judá es increíble. O sea, al final es él el que intercede por Benjamín. Cuando este hombre, el señor de Egipto, José disfrazado del señor de Egipto, demanda la vida de Benjamín. Porque cuando van en su segundo viaje por comida para llevarla a Canaán, que estaba muriendo de hambre en estos otros 7 años, después de los 7 años de abundancia, tiene que leer la historia. Pero lo que quiero decir es, no se les quiero contar ahorita porque no me quiero salir de esa historia. El punto es de que ves a un Judá que intercede con amor y decide poner su vida por Benjamín para no romper otra vez el corazón de su padre. Y cuando tú ves las bendiciones en el capítulo 49 de Génesis, la bendición que él recibe no es la de un gusano, es la de un príncipe. ¿Cuál es el proceso? Pues Dios no está limitado a mi fe. Es el proceso de la gracia y de la misericordia de Dios, la que bien haríamos en reconocer y eso sí, recibir. Eso sí, recibir. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguimos hacia el final de nuestra historia, ¿les parece? El pueblo estaba esperando a Zacarías, verso 21. Se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no le podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas. Permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, o en el día que se dignó a quitar mi vergüenza entre los hombres. Y creo que la última reflexión es obligada. La verdad, cuando tú lees una historia como esta es una historia paralela al hilo conductor de la Biblia. Porque la historia de la Biblia es una, no son 2 ni 10, es una. De este Dios que creó el cielo, la tierra y al hombre a su imagen y semejanza para manifestarles y para que a través de ellos poder multiplicar su gloria en toda su creación. El hombre falla, Dios escoge un pueblo a quien le da un pacto, promesas, la palabra de Dios. Este pueblo es infiel, Dios permanece fiel y les promete un Mesías que habría de traer un reino de gozo, de justicia y de paz, y este Mesías Jesucristo, y a través de él seríamos benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces ves que esta historia de Elizabeth y de Zacarías, la historia de Juan el Bautista, no tendría ningún sentido, no tendría ninguna importancia, sino porque esta historia sirve como una historia de apoyo a la historia del Señor. Y yo creo, en mi caso, ¿cuál sería mi historia si Jesucristo no hubiera venido a mi vida? Si no hubiera tocado a la puerta de mi corazón, si yo no me hubiera rendido a Él, si no lo hubiera recibido en mi corazón, si no me hubiera arrepentido, ¿cuál sería mi historia? Tengo 53 años. A los 17 años yo estaba en los nightclubs o cabarets de la Ciudad de México,
tocando música. Sí, fui al conservatorio, sí estudié, pero yo veo la historia de los músicos más encumbrados que no tienen Cristo, fe, esperanza, propósito para vivir. Acaba de salir un documental de un fantástico bajista que se llama Jaco Pastorius, el bajista que revolucionó el bajo eléctrico. Y ves su historia. Él terminó como un homeless en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, y al final queriendo tocar en un bar y rompiendo en las puertas de un bar, la seguridad del bar le dio un golpe tan fuerte que lo mató, ¿no? El hombre que hizo una contribución al bajo eléctrico que nadie ha hecho jamás en la historia, ¿no? Y digo, yo no soy un músico de ese calibre. ¿Cuál sería mi historia? La verdad es que mi historia tiene sentido. Mi hijo mayor se casó hace 2 años. Tengo una hija que está estudiando, 2 hijos que están estudiando en un colegio bíblico. Desde pequeños, cuando nosotros, mi esposa y yo, entendimos que nuestra vida no tendría sentido lejos de Dios, y que por otra parte Él nos amaba, nos anhelaba y tenía un plan para nosotros, para conocerle, para hacernos sus hijos y para hacernos sus siervos. Nuestra historia empezó a tener sentido, la verdad. Ahora cada paso que damos, sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos, y vamos hacia una meta, y la meta es Jesucristo, nuestro origen, nuestro destino y la razón de nuestra existencia. Yo quiero preguntarte, ¿estas preguntas fundamentales de la vida las tienes respondidas? ¿Puedes ver tu historia como la historia de Elizabeth, aún religiosos, pero no fue sino hasta que Dios cumple su promesa? Y ojo, y es aquí donde yo quiero simplemente hacer un énfasis. O sea, no es que le cumplió la promesa a Elizabeth y a Zacarías de que tuviesen un hijo. Él cumplió la promesa a Israel de dar un príncipe, un Mesías, un siervo sufriente que purificaría sus pecados con el derramamiento de su sangre, y que después se levantaría y se sentaría en el trono de David, su padre, y reinaría para siempre. Esa es la promesa, y es a la luz de su promesa, Jesucristo, que todas las promesas con P minúscula encuentran sentido en Él. Por eso Jesucristo dice: separados de mí, nada podemos hacer. Y por eso dije, Dios, no, el título no es Dios cumple sus promesas. Claro que las cumple, pero acá está hablando de su promesa. Y por eso es que en su luz, la de Jesucristo, todos nosotros veremos la luz. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración? ¿Puede ser? Señor bello, te damos gracias por tu palabra, Señor. Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Esta que da testimonio de ti, Señor. Gracias por traer una revelación de tu gracia, de tu amor y de tu favor, de tu propósito, de tu plan para nuestra vida. Gracias. Gracias por darnos oídos. Porque tú dices, la hora viene y ahora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y muerto no es otra cosa sino separado de ti. Oro, Padre, por estas personas que en esta distinguida audiencia no han rendido su corazón a ti, no han recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna, y no han encontrado un propósito todavía para su existencia. Oro que, Padre, toque su corazón y pongas en ellos la necesidad, el deseo y la decisión de seguirte. Y ahora quiero preguntarte, ¿eres tú esta persona que hoy entiendes que solo la historia de Jesucristo va a poder poner en orden el rompecabezas de tu vida y darle razón, propósito a tu existencia? La Biblia dice que efectivamente Dios nos creó para Él y Dios nos ama, pero la Biblia enseña que todos hemos pecado. ¿Y qué es el pecado? No es que por cometer pecados eres un pecador, sino porque eres un pecador y soy un pecador, cometemos pecados. En otras palabras, el pecado no necesariamente es una acción, es un estado en el que el hombre está desde el momento en que nace, porque la muerte
pasó por un hombre, a todos los hombres, porque todos hemos pecado. Si tú reconoces esa condición de separación, que la religión no te ha podido ayudar a franquear esa distancia entre Dios y tú, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. La Biblia enseña que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Y esta es la invitación, que decidas recibir el perdón de tus pecados, la vida eterna, tan solo por creer en Jesucristo, su identidad, el Hijo de Dios y su obra en la cruz, muriendo y resucitando para darte una nueva vida y para reinar. Si quisieras hacer esta decisión en esta tarde, yo podría guiarte en una oración de fe. Si me muestras con tu mano levantada, yo quiero orar esa decisión, esa oración de fe, rindiéndole mi vida a Cristo. Levántame tu mano, dame su mano. Gracias. Muchas manos, gracias. Decirle al Señor Jesucristo: Jesús, hoy entiendo que mi historia tiene sentido, Señor, a la luz de tu historia. El Dios maravilloso que creó el cielo y la tierra, que vino a buscar lo que se había perdido y que fue a ganarlo en una cruz, muriendo por cada uno de mis pecados y resucitando para darme una vida nueva. Jesucristo, recibo tu perdón, perdóname. Haz cuentas con el Señor y recibe su perdón. Me arrepiento, Señor, lo lamento mucho y sé que tú eres justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Límpiame, Señor, lávame. Te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador. Sé el líder y el dueño de mi vida, porque te lo pido en tu nombre precioso, Jesús. Y Señor, gracias por la vida, gracias por los directores, por todo el equipo, Señor, de servidores, Señor, que con un corazón completo y sincero, Señor, día a día, semana a semana, Señor, buscan reverenciar tu nombre. Sigue prosperando la obra de sus manos, porque ellos han venido a refugiarse a la sombra de las alas del Dios Altísimo. Oro esto y más en tu precioso nombre. Y la gente de David decimos amén. Muchísimas gracias.